Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a otro webinar del colegio. En este caso, pues tenemos a dos colegiados nuestros, a Laura y Martín, que son especialistas en todo lo que es plantas de residuos, y nos van a contar un poquito sobre esa temática y, bueno, y eso relacionado con todo lo que es la tecnología, ¿no? Y el cómo a través de software se puede gestionar las operaciones de las plantas de residuos y reciclajes, ¿vale? Sin más dilación, Laura, Martín, bienvenidos y a por ello. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, estamos muy contentos de poder estar aquí hoy hablando pues, de temas que nos apasionan y poder contaros un poco lo que estamos construyendo en Umara y hablar un poco del sector, economía circular y temas que yo creo que están un poco a la orden del día. Muchas gracias, Pablo, por habernos invitado a formar parte de, bueno, pues de esta charla y bueno, pues espero que os guste y bueno, cualquier duda, lo dicho, nos interrumpís o lo planteéis por el chat y vamos un poco, que sea más una charla que un discurso, ¿no? Bueno, pues aquí está mi compañero Martín y yo, somos cofundadores de Umara. Y bueno, pues en Umara desarrollamos software para diseñar y operar plantas de residuos de forma más eficiente, ¿no? Vamos a hablar un poco del sector, ¿no? Y de la economía circular, que parece que ahora mismo está sufriendo un boom. Todo el mundo habla de economía circular, está por ahí el greenwashing que sale de vez en cuando y bueno, pues como sabéis, los residuos son un problema global, crecen con la población y bueno, pues gestionarlos de la forma más eficiente y sostenible será uno de los retos de ingeniería más importantes de este siglo. Pero ¿qué pasa con los residuos? Es que la triste realidad es que no se nos da extremadamente bien gestionarlos, ¿no? Como sabéis, la Comisión Europea ha establecido un plan muy ambicioso a corto plazo y tenemos unos objetivos muy claros y bueno, no vamos excesivamente bien, esa es la realidad. Hay un desfase enorme entre lo que tenemos y lo que necesitamos a nivel de plantas de gestión de residuos y bueno, pues los gobiernos no tienen otra que invertir en infraestructura y construir pues plantas para que podamos gestionar estos residuos mejor y recuperar más cantidad de materiales, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis, 2.010 millones de toneladas al año. Los horizontes que veis siempre son a 2050 porque es un poco donde se centra la normativa. Y bueno, pues ya veis, de aquí a 2050 el consumo equivalente será el de 3 planetas. Estamos desatados, esa es la realidad. De aquí a 2050 la producción de residuos además se disparará un 70%, esto es una auténtica locura. Y bueno, aquí, y esto Martín se va a reír ahora cuando lo comente, porque cuando empezamos con Umara y tuvimos que empezar a cuantificar el tamaño del problema y explicar un poco a la gente cómo era de grande, empezamos pues a encontrar que nos resultaba complicado, porque a veces es complejo cuantificar cuánto ocupan estas toneladas de residuos, ¿no? Empezamos con cosas del estilo, producimos tanto residuo como para cubrir totalmente la superficie de Irlanda, o una familia estándar de 4 miembros moriría aplastada por sus residuos a los 4 años. Nos empezó a ocurrir montones de cosas un poco disparatadas para intentar dar esa conciencia del calibre del problema, ¿no? Es difícil visualizar el problema de algo que nos empeñamos en esconder continuamente. Cuando salimos de casa y echamos la basura al contenedor, parece que nos quitamos ese peso de encima, pero el problema empieza ahí. No solo es importante cuánto producimos, sino cómo se gestionan estos residuos, ¿no? Como sabéis, los países desarrollados disponen de técnicas de tratamiento avanzadas, buenísimas, pero no es el caso de los países subdesarrollados.
En el 90% de los residuos en países de este tipo pues se gestionan mal e incluso hasta un tercio de estos residuos pues se queman a cielo abierto. Esto es gravísimo. Y bueno, pues las grandes superciudades del futuro no están aquí, están en África y en Asia y bueno, pues esta gente es la que va a necesitar estas tecnologías en el futuro pues para gestionar mejor sus residuos, ¿no? Quedaros con que cada persona de media más o menos produce media tonelada de residuo, de RSU al año. Y bueno, pues la composición de este residuo pues es una huella digital de la sociedad. Refleja los hábitos de consumo, el poder adquisitivo y se puede sacar muchísima información de esto, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante en el sector, ¿no? Parece que todo el mundo habla de la huella de carbono, pero no se habla tanto de, bueno, de la dependencia que tenemos de lo que extraemos cada año, ¿no? Los vertederos son a día de hoy pues, los causantes de una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Hay aproximadamente pues, un 40% de materia orgánica embebida en los residuos y esto genera un gran problema cuando estos residuos se entierran, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el cambio climático no es solo una cuestión energética. Al final, nuestra riqueza se define pues, por la cantidad de recursos que extraemos, vendemos, consumimos. Parece que cuanto más ricos somos, más extraemos y más consumimos, ¿no? Y cuanto más extraemos y consumimos, pues más personas somos, ¿no? Y más CO2 emitimos, ¿no? Si veis, a mí me parece especialmente interesante la gráfica esta. Tenemos no solo que centrarnos en la huella de carbono, sino también en lo que extraemos, en los recursos que extraemos. Y tenemos que empezar a trabajar con lo que ya hemos extraído del suelo, ¿no? Convertir esos residuos en recursos es fundamental, mantenerlos en ciclos, que es de ahí a donde va todo el tema de la economía circular, ¿no? E intentar que no se pierda calidad con cada ciclo, ¿no? Esto, bueno, supongo que muchos vendréis del ámbito ingenieril, sabéis, conocéis el concepto de entropía, siempre se tiende al desorden y es imposible que la calidad permanezca infinita a medida que vamos haciendo los ciclos, ¿no? Siempre se va a degradar un poco, pero nuestro objetivo es recuperar estos materiales en las mejores condiciones y poder introducirlos en la cadena con la mínima pérdida, con la mínima degradación. Y de esta forma, pues es como podemos desvincular el crecimiento de la extracción, ¿no? O sea, al final pasar a las energías renovables es una necesidad, pero también mantener esta circularidad en los materiales es súper importante, porque si no, en 2050, ¿cómo vamos a vivir 10.000 millones de personas en el planeta, ¿no? Es impensable. A mí personalmente me encanta este gráfico, me recuerda mucho a los gráficos de pérdidas de exergía, porque se ve muy claramente. Nosotros, como expertos en plantas de tratamiento, es cierto que llegamos a una fase tardía, ¿no? Ya cuando el residuo está producido, pero esto hay que entenderlo siempre de forma integral, ¿no? Y pues para que esto funcione y podamos pues atacar este problema de una forma efectiva, pues hay que mejorar disminuyendo el consumo, diseñar mejor, las cosas en general deben de estar mejor diseñadas de inicio. Aquí introducimos el concepto de ecodiseño, ¿no? Sabéis que las cosas hoy en día no están diseñadas para durar. Está la obsolescencia programada, la moda rápida. Este concepto tiene que cambiar en un futuro, ¿no? Debemos de separar mejor en casa. Debemos de pues, recuperar los máximos recursos en los residuos y reinyectarlos en el ciclo, ¿no? Bueno, pues la huella material está claro. Los 2.010 millones de toneladas que comentábamos antes eran de residuo sólido urbano, pero anualmente, si contemplamos todos los residuos que hay, tenemos 32.600 millones de toneladas de residuos. Aquí podéis ver
el porcentaje de ellos que realmente se reciclan, que es muy poquito. Esto es una pena. Nuestro mundo es solo un 8,6% circular. O sea, esta es la realidad, ¿no? Hay una serie de informes muy interesantes que os recomiendo muchísimo. Luego os comparto el link por el chat. Que analizan el ratio de circularidad que cada año tenemos, ¿no? Y estudian una serie de parámetros en base a los que se mide esta circularidad. Y es curioso porque se llevan haciendo durante 5 años, 5 o 6 años, y lo que han estudiado y las conclusiones que han sacado es que vamos de mal en peor. O sea, en vez de ir mejorando, cada vez vamos a peor. Y esto, pues nada, simplemente que lo tengamos un poco en cuenta, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de greenwashing ahora. A ver, parece que es curioso, ¿no? ¿Qué cosas tienen que aparecer para que se genere un concepto como el greenwashing? Yo creo que parte de los problemas que han generado la situación que tenemos ahora mismo, una situación en la que pues, las empresas juegan mucho, ¿no? con el significado de sostenibilidad, es que la definición de sostenibilidad es muy abstracta. Todo el mundo tiene en su cabeza como un concepto de lo que es verde y lo que es como sostenible, pero en el fondo es abstracto, ¿no? Y aquí hay algo muy poderoso que es parte del problema en esto, que es que la sostenibilidad está de moda, ¿no? O sea, usar la sostenibilidad como marketing, jugar con el usuario, un poco para que se sienta mejor por comprar pues ese producto que ponga reciclable, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, pero bueno, ¿quién no ha visto en el supermercado pues ese blister de queso que pone reciclable, ¿no? Y luego dentro tiene 3 lonchas de queso, tres lonchas. Que sea reciclable no implica absolutamente nada, es una herramienta de marketing. O sea, no significa reciclable, no significa reciclado. Eso es importante comentarlo, ¿no? Convertir la dialéctica en marketing y jugar a que las cosas parezcan lo que no son, eso es greenwashing, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, el 70% del plástico apto para compostar resulta que luego no lo es. O sea, acaba de salir hace poquitos días un informe sobre esto y es así. Entonces, hay una serie de, bueno, pues de mensajes cada vez pues, más abusivos. Las empresas van por ahí presumiendo de lo verdes que son y, bueno, pues ver empresas como Total Energies, como McDonald's, como un micro. Bueno, pues ver a grandes corporaciones, ¿no? Hacer uso de este marketing para decir lo verdes que son, pues esto es greenwashing. Y bueno, ya habiendo hecho esta pequeña intro bueno, del sector y de un poco, pues, como el status quo, digamos, pues vamos ahora a una parte más ingenieril, que son los procesos de diseño de plantas de residuos, ¿vale? Os vamos a explicar un poco los procesos. Aquí coge el relevo mi copy Martín, que es un experto del tema. Tenemos aquí un vídeo. Martín, no sé si quieres que le dé a play o quieres primero explicar un poco. Bueno, ahora os vamos a mostrar un vídeo que refleja, digamos, el proceso de principio a fin de una planta de tratamiento, en este caso de residuos industriales. Es importante saber que el residuo, en comparación con otro tipo de instalaciones, depende mucho de la calidad de entrada del material, lo que se llama caracterización o composición del residuo. La composición es como la huella digital del residuo, es decir, cuántos plásticos, porcentaje de plásticos, metales, acero, etcétera, tiene, digamos, una composición y a partir de ahí se diseña, digamos, una planta de tratamiento de residuos. Es importante decir que cada planta, cada lugar y cada estacionalidad, la composición de residuos es totalmente diferente. Por lo tanto, son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una planta. Si quieres, dale, Laura, enseñamos este ejemplo. Perfecto. Voy a ponerlo en silencio, ¿vale? Así, mejor así, ¿no?
Bueno, este es un vídeo de Stadler, que es seguramente el constructor más importante de plantas de instalación. Y toda planta de tratamiento empieza, digamos, con una plataforma de descarga, un foso, y desde ahí se inicia la alimentación al proceso, que suele ser o bien a alimentadores o bien a trituradoras para homogenizar lo que es el residuo y poderlo tratar mejor en procesos posteriores. El vídeo está parando un poco. Por lo menos a mí. Bueno, como se ve, hay una etapa de tratamiento en donde el residuo, una vez homogenizado, pues pasa por diferentes procesos, que los objetivos son distribuirlos en diferentes granometrías o, en este caso, como el equipo que estamos viendo, dividir el material por su tipología, que sea planar, que son plásticos, papel cartón, todo lo que es film, y rodantes, que son botellerías, aluminios, aceros, etcétera, que digamos para poder después, en las posteriores fases, clasificarlos adecuadamente. Una vez que estos materiales se clasifican por diferentes tipologías, como puede ser la fracción 2D, pues pasan por tratamientos de triaje. El triaje es un control de calidad que se puede realizar de manera manual o se puede realizar de manera automática con nuevos equipos de selección óptica, que hay bien robots o bien sensores que mediante inteligencia artificial y espectrómetros saben qué tipo de material se están encontrando y a partir de ahí recuperan los materiales seleccionados. Es decir, si pasa dentro de una línea transportadora, como se puede ver ahí, unas latas de aluminio, es capaz del óptico, al ser programado, seleccionar el material que he seleccionado. Justo aquí estamos viendo uno de los equipos más novedosos hoy en día, que son los robots articulados, los cuales son muy útiles para materiales más voluminosos y poder alcanzar esa recuperación. En todas estas plantas es importante el tema del cribado, es decir, dependiendo del cribado, pues se va clasificando. Por ejemplo, cuando es un cribado menor del 90, se considera que es materia orgánica y puede ir a un proceso ya de compostaje, de digestión anaerobia, etcétera, más allá de tratamientos de afino que se pueden realizar. Hay un montón de tecnología y estamos evolucionando constantemente hoy en día, que va desde aspiraciones fin, trituradoras, mesas densimétricas en las cuales se pueden separar por ligeros, por pesados los materiales, y los separadores ópticos, que digamos es la revolución de estos últimos 5 años, que es lo que decíamos, que a través de espectrometría o de inteligencia artificial se puede detectar por granulometría, por morfología del material o por tipología del material a través del espectrómetro, los diferentes materiales y sus calidades. A partir de ahí, estas plantas recuperan a través de trojes los materiales y los mandan a prensar para generar las balas y desde ahí poderlas enviar a los diferentes recicladores, ya sea de papel cartón, ya sea de las diferentes tipologías de plástico. Y aquí, digamos, estaría. Muy bien. Pues vamos a ver. Vale. Bueno, ahora nos gustaría un poco también hablar de bueno, pues los procesos de digitalización, de cómo se desarrollan estas plantas y un poco el futuro, ¿no? de la gestión de residuos. A ver, Martín y yo somos expertos en diseñar, construir y operar plantas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues algo que veíamos un poco en nuestra experiencia, ¿no? En este sector y un poco lo que habíamos ido sufriendo en estos últimos años, es que los procesos de ingeniería de este tipo de plantas pues realmente no estaban nada automatizados. Luego entraremos más en detalle de esta parte, pero hay una serie de retos en la digitalización de cómo se concibe una planta de este estilo a los que nos hemos tenido que ir enfrentando pues durante este tiempo, ¿no? Y bueno, pues esto liga un poco con el estado del sector y es como una pequeña reflexión sobre la tecnología, ¿no? Al final,
¿Qué ocurre con el sector de los residuos? Bueno, pues el sector de los residuos es un sector más bien poco transparente, no abundan la cantidad de datos pues, de composiciones de residuos, es muy difícil acceder, ¿no?, a esta masa de datos. Entonces, pues el potencial de lo que se puede obtener con tecnología es infinito. O sea, nosotros ahora mismo en nuestros procesos trabajamos con Machine Learning, con inteligencia artificial, con algoritmos propios, pero sin duda, para poder sacarle el mayor partido posible pues, a estas tecnologías que parece que están muy de moda ahora, es fundamental alimentarlas con datos, ¿no? Y esto es el primer hándicap al que nos enfrentamos en nuestro día a día ahora emprendiendo en esta área, ¿no?, que está como poco explorada, es un camino por explorar. Entonces, bueno, la falta de acceso a datos ralentiza estos procesos de digitalización. Y bueno, aunque sabemos que el futuro va un poco hacia eliminar esa falta de transparencia, el avance es lento. Un poco el siguiente reto que nos encontramos en nuestro camino es que los procesos de ingeniería actuales para el diseño de estas plantas pues son muy ineficientes. Esto lo hemos sufrido en primera mano. Hemos trabajado muchos años en el sector pues haciendo este tipo de plantas de forma muy manual. Y bueno, aquí nuestro principal reto fue luchar contra el status quo y enseñar a las empresas que merecía la pena pasar esa pequeña curva de aprendizaje y poder trabajar mejor en un futuro. Ahora os vamos a enseñar un poco la herramienta que estamos desarrollando y por qué hablo de esa curva de aprendizaje, ¿no? El tercer reto, y aquí pues los que vengáis del sector residuos lo sabréis, ligado un poco con lo que comentaba antes, pues es la falta de datos fiables. Esto es fundamental. Si los observatorios de residuos funcionasen y los portales de transparencia funcionasen, pues para nosotros sería relativamente sencillo generar modelos matemáticos para nutrir nuestros algoritmos, pero por desgracia, pues hoy en día tenemos que utilizar datos muy discretos. Y esto ha sido uno de los grandes retos a los que hemos hecho frente pues, a la hora de diseñar una herramienta robusta y fiable, ¿no? O sea, me gustaría hacer como cierre de esta parte una pequeña reflexión, que es que al final la digitalización, que parece que en otros sectores ya forma parte del pasado, pues parece que para el sector de los residuos pues está lejos todavía, ¿no? Entonces, controlar los datos detrás de los residuos es una oportunidad gigante. Las plantas de residuos del futuro no serán un asset por los materiales que recuperen, que también, porque es fundamental con lo primero que explicábamos, sino que también será un asset fundamental por los datos que se puedan extraer de ellas, ¿no? Aquí tanto mi compañero Martín como yo tenemos una visión muy clara. El petróleo de este siglo son los datos. Hemos visto cómo durante una década pues, empresas grandes como Google o Amazon pues, han utilizado estos datos para mejorar sus procesos y les han sacado partido y bueno, creo que es algo a explorar en este sector y muy necesario extrapolarlo pues a otros campos, ¿no? Hay muchísima información, tanto como pues, de hábitos de consumo, economía, salud, de los residuos de una población se puede sacar muchísimas conclusiones, ¿no? Y ahí dejo la reflexión en la parte de la digitalización. Bueno, ahora os vamos a hablar un poco de cómo son estos procesos de ingeniería y un poco cómo lo que estamos construyendo en Umara, ¿no? Como os comentaba, nosotros desarrollamos software que agiliza los procesos de diseño de estas plantas, tanto de diseño como de operación, ¿no? Y bueno, los que sois del sector, pues esto os sonará, o sea, os resultará familiar. A día de hoy, diseñar una planta de residuos es pelearte con esto durante semanas. O sea, aquí no importa si eres una gran empresa, si eres un pequeño estudio de ingeniería, todo el mundo utiliza hojas de Excel infinitas y, bueno, pues bases de datos obsoletas en su mayor parte, ¿no? Esto, nosotros un poco lo que veníamos viendo es que al final, pues proyectos multimillonarios se diseñan utilizando herramientas que son independientes,
no fomentan los espacios de trabajo colaborativos, que parece que están tan de moda ahora, ¿no? Que parece que se viene todo lo del BIM y el Revit y parece que la tendencia es a que todo el mundo pueda trabajar en su espacio de trabajo compartiendo pues proyectos con sus compañeros de departamento y siempre la última versión siempre es la que está actualizada, ¿no? O sea, en nuestro caso, pues en este sector no existe esto, ¿no? Cada planta es distinta y necesita múltiples simulaciones para afinar el diseño. Y nosotros lo que veíamos es que al final esto ralentiza mucho la toma de decisiones en los proyectos, ¿no? Además, los que vengáis del mundo de las licitaciones sabréis que últimamente el ritmo es frenético, hay muy poquito tiempo para desarrollar un proyecto y al final pues esta disminución de tiempo pues recae mucho en la calidad técnica de las propuestas, ¿no? Como decíamos, nosotros vimos que no existía ninguna herramienta en el sector para hacer esto de forma automática y pues después de mucho tiempo ahogándonos en estas hojas de Excel infinitas, pues decidimos dejar un trabajo estable en medio de una pandemia y fundar Humana, ¿no? Con una visión que fue pues lanzar un producto que pudiese hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, FastPlan es nuestro producto, es una herramienta que permite el cálculo rápido de la ingeniería de estas plantas y básicamente lo que hemos hecho es mejorar mucho la experiencia de diseño, ¿no? O sea, hemos automatizado y mejorado muchísimo los procesos y bueno, básicamente nuestra propuesta es que además de una optimización grande en tiempo, también ofrecemos una optimización grande en recursos. Aquí es importante comentar que ya un poco como nota general, no tanto centrado en nuestro producto, sino cómo funciona en general el sector. El 80% de las plantas que fallan en la fase de diseño, que es la fase inicial, se tienen que modificar en los primeros 5 años de vida. Esto, claro, para plantas que cuestan a lo mejor 40 o 50 millones es terrible, o sea, es un problema muy grave. Entonces, pues lo que buscamos fue, pues eso, intentar evitar estas modificaciones posteriores y bueno, pues poder ofrecer diseños fiables que de forma muy rápida, ¿no? Vale, aquí va un poco de contexto sobre el sector, ¿vale? Vamos a comentaros cómo funciona el proceso que sigue una planta, ¿no? Bueno, estas plantas normalmente empiezan, el arranque es con una licitación. O sea, normalmente las administraciones públicas necesitan gestionar residuos y organizan un concurso público, ¿no? Entonces, múltiples empresas pues se presentan y presentan pues, sus proyectos de diseño y a veces de diseño y explotación. Esto es como la primera fase, la fase de diseño, ¿no? Después, normalmente viene una fase de operación. Para que os hagáis una idea, pues estas plantas, estos concursos de operación, pues suelen durar un mínimo de 10 años, porque son plantas que se planean a largo plazo. Por eso es importante construirlas con cabeza, ¿no? Porque al final estamos proyectando instalaciones, un poco como la que veíais en el vídeo de antes, ¿no? Que tienen que durar mucho tiempo y tienen que ir adaptándose a un residuo cambiante, ¿no? Entonces suele operar durante un periodo de explotación, mínimo 10 años, y cuando acaba esta fase de operación, entra un nuevo periodo, la fase de diseño, otra vez. ¿Por qué? Pues cuando acaba la explotación se vuelve a licitar y bueno, pues hay que proponer una serie de mejoras y una serie de cambios en las plantas porque como todo se quedan obsoletas, ¿no? Al final es un poco lo que os comentaba Martín, hay mucha tecnología que está que gira en torno a los residuos ahora mismo, hay máquinas nuevas que están saliendo constantemente y los procesos de clasificación cambian, se adaptan al residuo y el residuo es algo que, como decía Martín también,
cambia estacionalmente, cambia anualmente, o sea, la proyección de lo que nos entra ahora no va a ser lo mismo que nos entre dentro de 6 años. Y ahí radica una de las dificultades más grandes a la hora de diseñar, ¿no? Nada, nosotros, bueno, en general estos concursos también se rigen por 3 pilares. Cualquier proyecto de este tipo tiene 3 partes. Tiene un modelado técnico, que es un poco la fase de, pues, de dimensionamiento, de equipos y toda la parte más ingenieril. Luego está la parte económica, ¿vale? Porque al final un proyecto, como sabéis, no solo tiene que cumplir técnicamente, sino que se tiene que ajustar a un presupuesto y tienen que salir, tienen que salir los costes. Y luego pues hay una serie de documentos pues que normalmente le llamamos entregables y bueno, pues que son documentos que suelen pedir siempre en este tipo de concursos, pues memorias técnicas, autorizaciones ambientales, parte ambiental, toda esa parte documental que es bueno, un clásico en este tipo de plantas y se tiene que preparar, ¿no? Bueno, ya esto vamos ya un poco cerrando. Simplemente quería pues, presentaros al equipo detrás de Humana. Aquí hoy estamos solo Martín y yo, pero bueno, pues parte del equipo pues, que no están aquí hoy son Víctor y Carlos. Llevamos juntos pues eso, año y medio desarrollando pues, herramientas para eso, para mejorar los procesos de ingeniería y de operación de plantas de residuos. Y bueno, tenemos un background muy fuerte en residuos. Aquí Martín y yo pues hemos participado en más de 150 proyectos, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, aquí hemos también diseñado y construido algunas de las plantas más grandes de Europa. Y bueno, Víctor y Carlos son la parte más tech, los que están en el backend de la aplicación. Y los que se encargan de materializar la visión de residuos que tenemos y construir una aplicación robusta y usable. Y bueno, ahora si queréis os podemos enseñar un poco nuestro proceso, os damos una vuelta rápida, tan rápida como que el vídeo es de 1 minuto. Os damos una vuelta rápida por nuestro software y luego yo creo que lo interesante es que, pues, que hagáis preguntas y comentemos un poco, ¿no? Martín, ¿le doy al play? Dale, dale. Ahí voy. Perfecto. Vale, nosotros lo que hemos generado es una plataforma de colaborativo en el cual cualquier persona de la empresa puede trabajar, donde se puede generar tantos proyectos como uno desee y las simulaciones, que es lo que te ayuda a saber realmente con diferentes parámetros cuál es lo que más aporta o no. A través de una serie de inputs básicos del diseño de una planta, tanto como la gestión y entrada de residuos, entras a una plataforma de diseño como la que se está viendo y puedes diseñar tu propia planta desde cero, tanto una planta nueva como una planta existente. Y a partir de ahí, en tiempo real, conoces los balances de masas, balances energéticos en cualquier punto, pudiendo modificar. Una vez que tienes eso, puedes generar, digamos, esta documentación y ya se te genera pues, el listado económico con el listado de precios de equipos, los consumos de la planta, la potencia instalada, la huella de carbono de esta, pues diferentes parámetros, ¿no? Capacidades de la planta. Y una vez que tienes varias simulaciones, puedes compararlas entre sí y escoger aquella que más se asimile a lo que tú estás buscando, reduciendo un montón los costes y mejorando mucho la parte de diseño en fases iniciales. Muy Gracias, Laura. bien. Un placer. Pues nada, ya vamos a ver un segundito aquí, ahora. Uy, a esperar. A ver qué salgo de aquí. Vale, ya un poco por cerrar. Antes de que empecemos con la ronda de preguntas, este es nuestro mail de contacto, pero podéis escribiros, o sea, podéis escribirnos tanto a Martín como a mí en laura@humarawaste.com o martin@humarawaste.com. Como somos pocos, los dominios de los correos son muy sencillos. Y nada, simplemente una cosa importante,
ya que esto es un entorno de ingenieros, deciros que estamos contratando, estamos creciendo, buscamos perfiles de ingeniería y perfiles de programación y bueno, pues es un mundo apasionante que va a crecer muchísimo en los próximos años y necesitamos gente buena y comprometida, así que podéis, bueno, pues o bien escribirnos a través de LinkedIn o a través del mail, que estaremos encantados de conoceros. Y bueno, no sé, adelante con las preguntas. Martín, no sé si que te interrumpí. No sé si... Acabo de dejar en el chat, digamos, nuestros contactos por si tienen alguna pregunta y quieren escribirnos un correo o quieren tener una llamada con nosotros y profundizar más en cualquier tema, ¿no? Tanto de economía circular, de centrarnos un poco más en lo que es desde la parte de ecodiseño hacia el final de residuo, ¿no? Que se considera de esta parte. Tenemos mucha experiencia, tanto Laura como yo, no solo en gestión de residuos, sino en plantas de reciclaje. ¿Cuál es otro motivo de los que nos gustaría, digamos, hablar y más en profundidad? Y eso, que estamos aquí para poder hablar y saber vuestra opinión, por un lado, de lo que estamos creando, ¿no? Que al final somos una startup de reciente creación, y por otro lado, pues las dudas que tengáis de economía circular y debates que queráis hacer, nosotros aquí encantados de poder comentarlo con vosotros. Así que animaros y soltar alguna pregunta, tanto por el chat o por el micrófono. ¿Operáis alguna planta de... Bueno, eso contéstalo tú si quieres, Laura. Hemos operado donde estábamos trabajando anteriormente plantas de biogás, sí. Sí, a ver, tenemos experiencia en plantas de biogás y, bueno, pues sobre todo en motores de valorización de biogás, con biogás de vertedero, también con motores de cogeneración de gas natural. No operamos ninguna, pero sí que tenemos nociones y, bueno, de hecho, un poco hablando de biogás, es algo que nos interesaría. Ahora mismo estamos muy centrados en residuos, en RSU y en plantas de residuos, pero algo que vemos fundamental es la parte orgánica, ya nos lo están pidiendo nuestros clientes. Ahora mismo estamos en una época en la que estamos haciendo pilotos con empresas del sector, entonces está siendo un momento de mucho aprendizaje. Y algo que nos dicen todos nuestros clientes es que quieren módulos de orgánica y de valorización de biogás, así que es algo que nos estamos planteando. ¿Hay alguna planta de tratamiento de RSU de biogás? Vale, aquí operando. A ver, aquí se mezclan conceptos. Quizás el tipo de instalación donde está más presente el RSU y el biogás sea la biometanización, que es pues una serie de plantas en las que normalmente se separa la materia orgánica de la fracción resto, que es la recuperable, y la fracción orgánica se deriva a una serie de reactores y por procesos anaerobios se extrae el biogás y se valoriza. No sé si, José María, no sé si esto contesta a tu pregunta, pero si no, eres libre de unirte y comentárnoslo de palabra por si no estamos... A ver, ¿puedes convertirme en presentador? Martín, no sé si puedes tú convertir, lo siento, pero no tenemos mucha experiencia en esta plataforma. Convertir en presentador, sí. Sí. Sí que puedo, sí. No os preocupéis. Es habitual que ocurra eso cuando se le da, lo solicita y ya está. O sea, es simplemente a título informativo, no es que quiera presentar. Perfecto. Ah, vale. Chat. Vale. Sí, se refiere a biometanización, correcto. Sí, sí que hay operando. Por ejemplo, aquí en España hay varias plantas. Por ejemplo, en Palencia tienen una que va bastante bien. Ya tiene años. En Asturias también hay otra. Hay en Cataluña donde, digamos, tienen una calidad de recogida selectiva del orgánico más alta. También tienen algunas más pequeñitas. Y después también en el País Vasco había alguna. Y bueno, si sois de Galicia, Nostián tiene biometanización, la planta de Nostián.
Perdón, por si yo a veces digo como si todo el mundo supiera dónde está Nostian. Nostian está en Coruña. Vale, nosotros no operamos ninguna planta. Nosotros tenemos experiencia en el pasado habiendo operado plantas, pero ahora mismo estamos muy centrados en desarrollar herramientas software que ayudan a operar las plantas. O sea, no operamos físicamente ninguna planta. Y en cualquier caso, José María, el software que estamos diseñando está centrado en procesos de plantas de recuperación de materiales de RSU y de envases ligeros. Nada. Bueno, adelante, que yo creo que el tema de los residuos, no sé, tiene que... A ver. Como si es para criticar a los Vale. ayuntamientos y gobiernos, ¿eh? Nada, no sé, no tenéis ninguna duda más. ¿Queréis? Sí, adelante, José Ramón. Mira, vamos a ver, yo voy a hablar con un poquito de nostalgia, porque en el año 1979, con ocasión de estar montando el Laboratorio de Medio Ambiente Industrial de Galicia, pues visitamos una empresa que se llama Socaltra y tenía una planta piloto cerca en Madrid, las afueras, donde estaba la empresa Nacional Adaro, donde tenía las instalaciones. La empresa Nacional Adaro era una empresa nacional que se dedicaba a la minería, ¿no? Y allí estuvimos viendo la planta, cómo funcionaba, y como era una planta piloto, pues venían 3 camiones de la basura de Madrid y allí se hacía un proceso de recogida. Claro, en aquella época los ordenadores que empezaban a existir, creo que era el Spectrum y cosas de estas, ¿no? O sea que no estaba muy desarrollado el tema de informática, por lo tanto, el recopilar datos había que hacerlo a golpe de calcetín, como se dice vulgarmente. Y el tema de residuos, nuestro laboratorio no lo tocó. O sea, lo que tocó fue el control de vertidos de agua y de contaminantes atmosféricos, porque era la ley que desarrollaba el laboratorio, todas las opciones que tenía la ley que estaba en vigor en aquella época de medio ambiente. El laboratorio costó trabajo traerlo para aquí, porque, claro, como pasa siempre, desde el gobierno gastarse un duro aquí en Galicia pues parecía imposible. Y era porque nosotros le planteamos la problemática que íbamos a tener, pues teniendo 2 centrales térmicas de lignito. El lignito pues era un tipo de carbón muy inferior que producía una gran contaminación, claro. Tenía una cantidad de azufre. Entonces, en aquella época, más que de CO2, se hablaba del SO2. Sí. Y entonces daba sus conferencias el profesor Bermejo, de la Universidad de Santiago, con el que tuve mucho contacto. Incluso me estudié el libro de él, de análisis químico, para establecer todos los procedimientos necesarios para el laboratorio. Entonces hizo un presupuesto y ese presupuesto fue a Madrid y yo recuerdo que al final le ponía, me acordaba de aquellas cuentas del Gran Capitán y entonces para hacer rima ponía botas, cascos, pantalones. Era lo que había dicho el Gran Capitán, que decía pico, espaldas y azadones. Y entonces me llamaron a Madrid y dice que les parecía carísimo aquello. Dice, no, lo que es caro es la implantación del laboratorio. O sea, la implantación del laboratorio por ahora no tenemos ni local. Entonces tuvimos que escoger un sitio que desde el punto de vista de seguridad industrial para mí era totalmente negativo, pero era lo único que teníamos, que era la 9ª planta del edificio de Monelos. Allí estamos trabajando con gases, pues protóxido de nitrógeno,
teníamos hidrógeno, porque, claro, teníamos espectrografía da sorción atómica, en fin, todos esos elementos que necesitaban gases. Entonces, lo que teníamos era un cuarto con una ventana que estaba permanentemente abierta. Pues, y además con unas rendijas, pues había fugas de gas, claro. Si hubiese, por ejemplo, fugas de protóxido de nitrógeno, nos hubiese dado la risa, pero tremendamente. Y luego, pues, empezamos a hacer mediciones, pues, en As Pontes, por ejemplo, teníamos una plataforma que estaba a 215 metros de altura. La primera vez que subí allí, pues, me fue impresionando bastante, porque el ascensor, como va subiendo por una especie de pendiente inclinada, porque lo que vemos allí es una carcasa. Realmente las chimeneas son 4 tubos, cada uno sale de la caldera. Y veías cómo se iba aproximando aquellos tubos hacia ti, que parecía que te iban a aplastar. Estábamos arriba y veíamos toda la superficie, que desde las ventanitas que tenía de ventilación, y había que tener cuidado de no acercarse demasiado, porque claro, el viento a esa altura, o sea, la chimenea tiene 365 metros. Es uno de los edificios más altos de España. Sí. Y espero que no la tiren, porque sería un recuerdo de que ahí existió una central térmica en su día y una construcción industrial que tenemos un poco la pena de que no conservamos nuestras instalaciones industriales, que son museísticas, algunas de ellas. Y entonces, claro, el tener todos aquellos datos y no poderlos meter en un ordenador, eso complicaba mucho. Por eso yo os animo a que sigáis por este camino, porque vais creando unas etapas para los siguientes también. Y no os quiero aburrir. Gracias por contarnos tu experiencia y oye, yo la verdad que yo soy mecánica, yo disfruto de las máquinas y la verdad es que me da mucha pena también ver que, bueno, pues que a veces no se reacondicionan las instalaciones, no se les da otro uso y bueno, pues al final sí es cierto, As Pontes, me llamas, son instalaciones pues que a lo mejor pues en algunos aspectos... Donde más frío pasamos fue en San Ciprián, porque teníamos que medir allí los lavadores de cada armario. Entonces, claro, cuando llegaba sobre todo en invierno, ¿no? Y recuerdo una vez que les dije que estuviesen arriba y pusiesen los cascos. Y me dijeron los compañeros, y dice, pues como no nos cague una gaviota, y dice, no, es que mira lo que viene por allí. Y estábamos midiendo y nos cayó una granizada. Amigo. Se oía rebotar las bolas de hielo en el casco. Joder, que fue impresionante. La vida en planta. Pues veo aquí en el chat que José María de Miguel abre un melón. En mis tiempos se decía que el negocio de la basura, lo más limpio es la basura. ¿Sigue siendo así? José María, la basura son recursos. Para nosotros ya sé por dónde vas, pero no sé, Martín, ¿quieres contestar esto? Perdón, que estaba leyendo la de abajo. A ver. Bueno, sí. Está cambiando un poco el sistema, pero sí que es cierto que aún, digamos, llamamos un poco rancio, ¿no? al sector, ¿no? Que aún le queda mucho por abrirse de mente y pues eso, pues nuevas ideas, intentar implementarlas y ir mejorando. Sí que es cierto que gracias a la globalización, etcétera, hay empresas de fuera que están viniendo, por ejemplo, a España y están haciendo más competitivo todo esto, ¿no? Pues podéis hablar de 6 sistemas alternativos en la gestión entiendo que será de envases de vidrio al que tenemos en España. Personalmente creo más en la reutilización del envase que la recogida selectiva.
Pues estoy bastante de acuerdo contigo. Antes siempre reutilizar antes que tirar y volver al proceso de reciclaje. Pues hoy en España, pues sí, hay pues el tema de envases de vidrio, está Ecovidrio y todo tiene que pasar por ellos. Al igual que Ecoembes, que todos los envases de España tienen que pasar con ellos y aquí podríamos estar discutiendo y abrir un melón muy gordo, ¿no? De cómo son las prácticas y cómo es la gestión, ¿no? Sí, es lo que Sí, tenemos en vidrio. nosotros desde luego somos muy expertos en esta fase que, como os comentaba, llega ya cuando el residuo está producido, pero lógicamente para alcanzar los objetivos de la Unión Europea no solo hay que mejorar en esta fase, sino en todas las previas. Era lo que comentaba Martín. Al final, producir menos, construir para usar durante más tiempo, son cosas que tienen que hacerse. Sí, en otros países europeos, y también es cierto que se va a plantear aquí en España, se llaman los SDs, que son los centros como en los supermercados, que tú llegas con tus botellas de vidrio, los introduces dentro de una máquina y te dan, digamos, como un premio, ¿no? Tú estás pagando ya el envase, un canon en ese país y te devuelven ese canon para que puedas gastarlo en el supermercado nuevamente. En Europa está muy implantado y ahora, por la nueva normativa que salió en España, de la ley de residuos que salió pues a principios de este año, pues ya exija a estos sistemas integrados de gestión como Ecovidrio o Ecoembes que si no alcanzan los porcentajes de recuperación, que se tienen que implementar este tipo de recogidas, ¿no? Que no querían porque al final pues va en contra, digamos, de ese gasto de tener contenedores en cada punto. Y sí, es algo que está muy implementado en Europa, funciona bastante bien y seguramente en un par de años ya va a empezar en España a implementarse en todos los supermercados y diferentes centros. ¿Alguna duda más? ¿O queréis comentar alguna experiencia más? Hola. Bueno, yo es Hola. una pregunta así un poco, bueno, corta, es más, bueno, sobre vuestro software y demás, que bueno, además de lo que es lo que habéis comentado, del diseño, de obtener, digamos que unos valores, bueno, ir diseñando, obtener ya unos valores de lo que entra, lo que sale, etcétera, también incluye lo que es el control posterior de lo que sería la planta ya en funcionamiento a través de este software o solamente sería diseño, me refiero, inicial. Dale tú, Laura, que lo explicas mejor que yo, seguro. Nosotros ahora mismo estamos en la fase en la que estamos, hemos desarrollado el módulo de diseño. Sí que es cierto que en nuestro roadmap está el módulo de operación, que al final es una iteración del módulo de diseño. Nos hemos centrado en construir la tecnología y ahora mismo la estamos probando y validando para que una vez que esté lista esta parte de diseño, pues podamos empezar a añadir nuevas funcionalidades. La parte de operación para nosotros es muy interesante, pues porque al final, lo que os comentaba antes, una planta se construye puntualmente, pero se opera durante mucho tiempo, ¿no? Y creemos que podemos aportar pues mucha información y ayudar un poco a las empresas y a los operadores pues a sacar el mejor partido de sus instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos ahí, queremos implementarlo, las empresas con las que estamos haciendo pilotos lo piden y bueno, pues una vez lancemos esta primera fase iremos a por la siguiente. ¿Alguna duda más? Laura, Martín, si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a dejar ahí que escriba alguien o que abra el micro para preguntar. Dejamos un minuto si os parece y si no damos por concluido el webinar. Estupendo.